En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición del día feriado. Hoy es miércoles 7 de agosto de 2019. Es un deber patrio izar la bandera. Esta es la emisión 18.598 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Tu éxito ya estaba ahí cuando el Internet sonaba así. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. ¿Aún lees como hace 100 años? Evoluciona. Learapido.com es un sistema de entrenamiento neurovisual para aumentar su velocidad y mejorar la comprensión lectora. Entrénate con nosotros. Línea Nacional 321-812-7562. 321-812-7562. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín nos presenta al invitado de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Hoy es miércoles 7 de agosto de 2019 y es una fecha bien interesante porque se cumplen los 200 años de la batalla de Boyacá, considerada como emblemática dentro de la independencia de Colombia, tal vez la que selló la independencia definitiva de los tiranos españoles. Vamos a conversar esta mañana con el doctor Gabriel Jaime Arango Velázquez, un hombre que no solo es profesor, sino también directivo de la Universidad de AFIT, sino una persona que tiene muchas ideas para contarnos por su formación académica. Doctor Gabriel Jaime, le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Y yo quisiera saber si hoy 7 de agosto habrá tantas banderas de Colombia como el domingo 28 de julio cuando Egan Bernal se coronó campeón del Tour de Francia en París. Buenos días. Buenos días, y es un buen comienzo para esta conversación. Ese entusiasmo nacional que suscita el triunfo de un deportista en un escenario internacional como el Tour de Francia no es más que la manifestación espontánea de una necesidad humana, y es la de ser reconocidos, la de ser valorados, la de ser tratados con condiciones de respeto y de igualdad frente a otros. Y es lo que llamamos en último término la identidad. Esa manifestación que se dio en el país de entusiasmo, de agradecimiento, no es más entonces que el reflejo del espíritu de una población que está conformada por distintas naciones en Colombia, de tener identidad, lo que quizá otras manifestaciones de nuestra vida cultural no suscitan, y no la suscitan porque la identidad tiene que estar asociada a las bases comunitarias y lo que en algún lenguaje sociológico se llama estar untada de pueblo. Doctor Gabriel, ya que usted habla de untado del pueblo, pues cuando uno ve la historia de estos muchachos deportistas, casi siempre vienen de familias muy humildes y de pueblos que, así si Paquirá esté cerca de Bogotá, pues no dejan de ser de pueblos como que no tienen acceso a la élite gobernante como tal. Sí, es una demostración de que la inteligencia, el talento, la disciplina, la dedicación, la esperanza cifrada en torno a un propósito de vida
surge a lo ancho y largo del territorio, en todo tipo de población. El talento no es patrimonio de una élite ni económica, ni social, ni académica. La academia sirve para cultivar el talento y por eso el derecho a la educación es un derecho que cada vez tiende a ser más universal. El acceso a las expresiones y a las manifestaciones de la cultura, a participar en ellas y a adoptarlas de acuerdo con los intereses y los gustos de un proyecto de vida, son lo normal en toda persona. El asunto es que en Colombia hemos a veces pensado que porque alguien está habitando una pequeña población, en algunos casos un sector rural o un sector de los llamados periféricos de las ciudades o marginados, no tienen inteligencia ni talento, y todo lo contrario. El talento está en todas partes, la inteligencia está en todas partes. El deber de un país y por consiguiente de sus gobiernos es generar oportunidades para que todos tengan acceso a esas posibilidades de desarrollo que todos buscamos. Y como estamos hablando del bicentenario de la independencia, pues cuando usted habla del tema de educación, yo intuyo que en el fondo hay un interés del ser humano por la superación, que es lo que uno de pronto lee en anécdotas cuando un campesino de la orilla del Atrato le dice al hijo de 14 o 15 años, mi hijo, juegue fútbol para ver si salimos de la pobreza. Bueno, mira, desafortunadamente para la mayor parte del pueblo colombiano hay dos prototipos de conseguir rápidamente reconocimiento y ascenso social. En el deporte, para generalmente los hombres, ahora empieza a haber también una práctica significativa de las mujeres en el deporte de rendimiento y de competitividad, que también se descubre más allá del disfrute, del regocijo, del entretenimiento, de la socialización, como una posibilidad de promoción social y económica. Y el otro elemento ha sido el asociado a la moda, tanto también para mujeres como para hombres, en los términos de ser modelos, de poder entrar al mundo de la farándula, de poder estar en esa mercancía y en ese mercadeo que se le hace a las prendas de consumo y que le prometen una carrera bien pagada, bien remunerada a las personas que tengan un talento. ¿Por qué aspirar tanto a esas condiciones que tienen valor, tienen exigencia de entrega, de entrenamiento, de dificultad, pero que parecen a veces más fáciles que las académicas? Es porque las académicas en Colombia, las científicas, las tecnológicas, las artísticas, han sido más limitadas para muy buena parte de la población. Yo que tuve la dicha de estudiar en un municipio como Finlandia, pues no olvido que el 20 de julio siempre teníamos desfile y a veces hasta el 7 de agosto. Pero ¿qué lectura darle, por ejemplo, a esa apatía ciudadana que de seguro hoy 7 de agosto la observaremos cuando muy poca gente va a izar la bandera de Colombia en sus viviendas? Bueno, entremos entonces en el tema del 7 de agosto, que a mí personalmente me es altamente significativo y muy emocionante, porque es como la partida de bautismo en la que se registra el nacimiento ya no de una persona, sino de una nación, que en el sueño de los padres de la independencia significaba construir una república, construir una democracia, construir un Estado, una forma de autogobierno y un propósito de historia que nos alejara del pensamiento autocrático para entrar en una autodeterminación.
Es un momento donde los idearios de la Revolución Francesa y del romanticismo se juntan en la gesta emancipadora en América del Sur frente al Imperio español. Y eso nos permite habernos constituido en los países que somos. De manera que es una fecha para recordar con gratitud no solamente a los nombres de los héroes que recoge la historia nacional, sino, como lo decía Beatriz Restrepo, gallego, recientemente desaparecida en algún momento, para recordar y rendir tributo de admiración y gratitud a muchos seres humanos anónimos que contribuyeron a esa gesta emancipadora y a este propósito. Y para convocar a los colombianos a que realmente no pensemos que la tarea que hicieron los padres del país es una tarea concluida, todo lo contrario, es una tarea que hay que seguir haciendo todos los días. Un país se construye día a día, una nación se construye día a día, y la generación de riqueza para mejorar las condiciones de vida de todas las personas que pertenecemos a esa comunidad se construye día a día. Colombia, como cualquier país del mundo, debería pensarse como un proyecto en construcción y preguntarnos qué nos demanda en cada momento de la historia, a cada generación, ese esfuerzo para tratar de realizarlo. Y ahí tenemos pendientes muchas deudas, con la justicia social, con la equidad, con la inclusión, con la convivencia pacífica, con el respeto a la vida, con la construcción de esperanza para las nuevas generaciones, con oportunidades de trabajo para las personas que no son propietarias de la tierra, ni de los medios de producción, ni de los capitales. Es decir, construir un país que con lo que tenemos garantice las mejores condiciones de vida para todos. Y eso implica el compromiso con construir un Estado, el compromiso con no solo ayudar a elegir un gobierno, sino con monitorear que ese gobierno sea legítimo en las propuestas que formula y en las propuestas que concreta, es decir, una comunidad que sea capaz de monitorear que los gobiernos estén al servicio de la nación, de los pueblos, de las regiones, y no como ha venido sucediendo, para mí muy desafortunadamente, es donde los gobernantes ponen a la nación a su servicio. Es todo lo contrario. Un gobernante existe al servicio de la nación, al servicio del Estado, al servicio de la población, de sus necesidades, de sus causas. Pero en Colombia eso se ha equivocado y nos han puesto a servirle como que no hubiéramos logrado la independencia a las élites del poder. Doctor Gabriel Jaime, le escuché a usted el concepto de varias naciones en un mismo país y he oído ese concepto parecido en otras conferencias. ¿Cómo debiéramos ser realmente? Porque todos nos identificamos con la bandera. Sí, los símbolos son símbolos que se crean para poder tener unos referentes de identidad. La bandera ha sido uno de esos símbolos, el escudo, el himno nacional, el mapa del territorio, la historia del país, el descubrimiento de la geografía en nuestra imaginación. Todos esos son elementos necesarios. La percepción de las distintas manifestaciones de la cultura, no solamente en sus costumbres, en sus tradiciones más positivas, sino en su creación artística. Pero en el territorio colombiano coexistimos muchas naciones diferentes. ¿En qué medida? En que tenemos origen e historia muy diversa, tenemos lenguajes muy distintos, concepciones del mundo y de la vida muy diferentes. Cuando se inventarían las comunidades indígenas de Colombia,
que están entre 63 y 65 según algunas clasificaciones de tipo lingüístico, de sus visiones cosmogónicas, de sus territorios y de sus ancestros. Uno sabe que cada comunidad indígena es una nación. Cuando entre nosotros tenemos que reconocer y valorar la presencia afrodescendiente, llamada afroamericana o afrocolombiana. 500 años son muy poco tiempo para borrar o pensar que no existe un imaginario apegado a esos ancestros procedentes de África, que hay que respetar, que hay que valorar. A todas las personas que han migrado a Colombia en distintas épocas y por distintas circunstancias que se instalan entre nosotros y hacen pequeñas comunidades, a veces que no logran insertarse en una comunidad mayoritaria, y no necesariamente hay que insertarlos. Lo que tenemos que hacer es relacionarnos adecuada y debidamente. La época de la integración total a un solo modelo de visión de nación, hoy yo creo que está replanteado y con justas argumentaciones. Hay que reconocer la pluralidad y la diversidad. Entonces, como dice la Constitución del 91, Colombia es una nación unitaria, pero reconoce que está constituida de manera diversa y plural, no solo de manera etnográfica, sino cultural. Hace años existía una sigla llamada ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Eso políticamente suena bonito, pero en la práctica estos países son como ruedas sueltas, cada uno por su lado. Y usted, doctor Gabriel Jaime Arango, tiene unos conceptos acerca del llamado concepto de identidad latinoamericana. Es un tema bueno para conversarlo, si sea unos pocos minutos hoy, en el Día del Bicentenario. Sí, y es muy oportuno, y lo digo porque hace un año se dio en Argentina la reunión de universidades suramericanas y del Caribe para elaborar la propuesta que debe llevar este continente a la reunión mundial de educación superior en la tercera reunión internacional que convoca UNESCO. Y se hizo precisamente en Córdoba, en Argentina, como conmemoración de los 100 años del Gran Manifiesto de 1918, en el que un grupo de estudiantes, de profesores, de intelectuales tuvieron a bien esbozar y hacer reconocer ante el mundo una modalidad de educación universitaria en Latinoamérica que fuera más leal y más fiel a nuestras propias poblaciones, a nuestra propia realidad social, económica, política, cultural, que a la reproducción de mentalidades europeas o norteamericanas tan proclives en esa herencia que nos dejó la conciencia colonizada y que venían de la colonia. Entonces, hablamos ahí de la necesidad de tener una identidad latinoamericana, una identidad en la diversidad y en la pluralidad de naciones que hacemos el continente, porque no es lo mismo Suramérica que el Caribe, no es lo mismo Centroamérica hispanohablante y con ancestros indígenas, y ni siquiera una parte de Norteamérica como México. Entonces el concepto de Latinoamérica, que no fue creado ni siquiera por nosotros mismos, sino que nos lo dieron desde Europa como herederos de las lenguas latinas y de la conquista española y portuguesa, o Suramérica y el Caribe. ¿Qué alusión se está haciendo? Al territorio. Tener conciencia del territorio al que pertenecemos en el planeta, de las relaciones de vecindad que poseen nuestras naciones y nuestros pueblos,
de una cierta historia en común que tenemos, no solamente a causa de la conquista y de la colonia, sino de antes, de las comunidades maya, incaica o azteca o olmeca, tolteca, todo lo que son comunidades en Colombia tan valiosas como la comunidad Arhuaca o Cogi, porque cuando hablamos a veces en Colombia de las comunidades indígenas, pensamos que desaparecieron con la colonia, y no, o con la conquista, tampoco, sobrevivieron, resistieron y se mantienen. Que estemos disfrazados un poco en el vestuario hoy no quiere decir que no seamos los descendientes de esas comunidades originarias de América. De manera que estas fechas tienen que servir para volver a replantearnos preguntas de quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos construir, qué tipo de países, de democracias, de gobiernos queremos ser, qué tipo de seres humanos debemos ayudar a fomentar entre nuestras comunidades, qué tipo de relaciones. América Latina estaba llamada a tener una unidad y Bolívar lo propuso cuando convoca el Congreso de Panamá. Desafortunadamente, Santander, más que no haberlo podido hacer, según la historia que yo conozco, se dedicó un poco a boicotearlo por recomendación del primer cónsul norteamericano, que llegó a explorar las posibilidades del reconocimiento de nosotros como nación independiente por parte de los Estados Unidos, y entonces se perdió la oportunidad de haber nacido con una visión política más de integración, más de colaboración, más de entendimiento. Y uno se asombra que Bolívar hubiera tenido ese pensamiento, porque si uno observa el nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica y cómo se constituye después de la Guerra de Secesión, o el movimiento más tardío de la Unión Europea hoy por hoy, a pesar de sus conflictos internos y de sus discrepancias, cómo se alimenta el papel de la integración, o mira cómo países tan gigantescos como la China imperial o como la China de Mao posteriormente, o como la China actual incorporada a la economía del mercado con más de 1.000 millones de habitantes, lo mismo que la India con 1.300 millones de habitantes. Son países gigantes porque han sabido mantener a través de la historia elementos de cohesión. Y hoy la respuesta para ser significativo en el mundo es que parece que se tiene que ser grande, se tiene que ser productivo, se tiene que tener integración, y uno se duele que los latinoamericanos no hayamos podido encontrar ese camino, y que hoy lo que ya había empezado con Mercosur o con la Comunidad Andina de Naciones esté más desarticulado que articulado, por atender a exigencias de interés que no pertenecen al continente, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, que ni siquiera la ideamos nosotros, la ideó Estados Unidos para que México, Colombia, Perú y Chile de alguna manera le cerraran la frontera a Brasil en su expansión hacia el Pacífico. De manera que esa es una tarea histórica que está por hacer. 200 años de historia independiente parecen mucho, pero son muy poco en la historia de la humanidad y en la configuración de las naciones. Pero sí tenemos que tener conciencia de en qué momento estamos y hacia dónde queremos ir. Le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos, doctor Gabriel Jaime Arango Velázquez de la Universidad de AFIT. Muchísimas gracias por haber atendido esta mañana la invitación del Noticiero Económico Antioqueño. Muchísimas gracias al noticiero, a Jorge Enrique, a vos hombre, y a los oyentes que nos hayan podido escuchar. Muy amable señor, y para todos nuestros oyentes, pero muy buenos días. Le invitamos a escuchar mañana jueves la emisión del Noticiero Económico Antioqueño a las 7:30 de la mañana. Un feliz día.